Hola, en este video vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre una composición 2D y una 3D. Eh, Hablar de diferencia pudiera parecer obvio. 2D nos muestra dos ejes, el alto y el ancho, o bien Y y X, mientras que 3D nos muestra tres ejes, que son los mismos que ya veíamos en 2D, pero además de ello tenemos la profundidad que está representada por el eje Z. El concepto hasta este punto no tiene mayor ciencia. Lo que tendremos que analizar será cómo es que en un ambiente 2D podemos conseguir la ilusión de la profundidad que un 3D lo tiene de modo predeterminado. Ahora bien, antes de entrar directamente a analizar este tópico, es importante que analicemos un factor que esta naturaleza de ambas técnicas, 2D y 3D, nos da por sentado. Mientras que cuando realizamos un modelo en 3D, vamos a pensar en una esfera. Bueno, no, una esfera sería bastante obvio. Vamos a pensar en un cubo. Esto que estoy yo haciendo tiene un método. No te angusties si es que en este momento no sabes exactamente cómo es que estoy consiguiendo cada una de las cosas que estás viendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que importa nada más es el concepto. Vamos a pensar que tenemos un cubo modelado en 3D. Si quisiéramos tener una vista frontal tal como la tenemos, aquí está perfecto. Si quisiéramos rotar para poder ver la cara de la derecha, bastaría con mover la cámara o bien el objeto dentro del escenario para poder tener una vista más amplia, y lo mismo sucede si queremos hacer una vista completamente de la parte trasera o de la parte inferior. Sin embargo, cuando estamos haciendo un trabajo en 2D, hacer un cambio de esta naturaleza no es tan sencillo como agarrar un objeto y pretender girarlo. Este no es el efecto deseado. Podríamos a lo mejor pensar en reducir sus proporciones y eso, bueno, probablemente nos dé un efecto, pero no es definitivamente el que necesitamos. Esta cara no se está viendo más amplia y mucho menos es posible pensar en la posibilidad de ver lo que está en la parte de abajo. Por lo tanto, esto nos lleva a tomar en cuenta que cuando estemos haciendo un diseño para 2D, es sumamente importante realizar la planeación de qué es lo que queremos que se muestre al final. Vamos, en 3D es igualmente importante, pero mientras que en 3D, si no estamos satisfechos con el resultado final y queremos finalmente hacer un movimiento, no es tan complicado, en 2D eso es prácticamente imposible. Si no hicimos una buena planeación, tendremos que volver a hacer todo el trabajo para poder tener el resultado que esperamos. Por lo tanto, hay que tener una muy buena planeación y el storyboard nos va a ayudar mucho para ello. Desde luego, según las indicaciones de nuestro director de la escena. Muy bien, hablábamos entonces de la profundidad que no tiene el 2D, pero que sin embargo es bastante deseable que creemos. Voy a tener aquí unas figuritas que voy a duplicar. Ahí está. Y que tenemos una al lado de la otra. No tenemos profundidad, sí tenemos un alto, sí tenemos un ancho, pero no hay sensación de profundidad. ¿Qué es lo que nos puede permitir que estas dos esferas parecieran estar una por detrás de la otra? Primero que nada, colocar una por encima, una por delante, nos da ya la sensación de que una de las dos está por detrás. Sin embargo, eso no es suficiente. Si quisiéramos poder cambiar cuál de las dos está delante de la otra, es bastante útil que utilicemos capas diferentes que podamos manipular a nuestro antojo. Voy a seleccionar ambos objetos para distribuirlos en capas y entonces tenemos ya dos capas que podemos invertir en cuanto a su disposición para que nos dé la impresión de que una está por delante o por detrás de la otra. Sin embargo, decía que esto no es suficiente. Tendríamos que pensar en algo adicional. ¿Qué otra cosa podría darnos la sensación de profundidad? El tamaño.
Probablemente, si modificamos el tamaño de nuestros objetos, eso nos dé la sensación de que hay uno que está por detrás del otro porque se ve más pequeño. Auxiliados de este elemento de encimar, de poner por detrás uno del otro, eso podría reforzar esa impresión. Sin embargo, si ponemos un objeto al lado del otro, podría parecer simplemente que es un objeto más pequeño, no necesariamente que se encuentra detrás, aunque aquí podemos observar un efecto bastante interesante. La línea que tenemos aquí es más gruesa que la que tenemos acá. Eso ya podría darnos también un pequeño elemento más que nos ayude a reforzar la impresión de que ésta se encuentra más alejada. Es decir, que hay mayor detalle en la que tenemos enfrente comparado con la que tenemos en la parte trasera. Eso está bien. ¿Qué otra cosa puede ayudarnos? Vamos a pensar ya en términos de perspectiva. Estos dos elementos están situados exactamente en el mismo punto. El piso, digamos, de ambos es el mismo. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando tenemos un objeto más alejado? Si pensamos, en términos de perspectiva, repito, en que tenemos un punto de fuga allá atrás, lo que se encuentra al frente estará más abajo en el escenario, mientras que lo que está más atrás se encontrará ligeramente más arriba, según donde sea que esté colocado. Es más, realizar desplazamientos excesivos restaría más que ayudaría a producir ese efecto. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta esfera, podemos pensar que ocupa, ¿qué será? En cuanto al ancho, me atrevo a decir más o menos como la sexta parte. Uno, dos, tres, como la quinta parte del escenario. Si esta esfera, que está más atrás, ocupa más que la quinta parte, que es el caso, eso resta la credibilidad. Lo que tendríamos que hacer, una de dos, o reducimos el tamaño de nuestra esfera, o bien la acercamos un poco para que la proporción más o menos sea uniforme y que entonces sí pareciera ser que son objetos que se encuentran en profundidad, uno detrás del otro. Vamos a hablar de la profundidad del mismo elemento. Esto es un círculo. ¿Cómo hacemos que parezca una esfera? No es tan complicado, vamos a copiar, pegar y creo que no lo pegué, no, sí lo pegué, pero solo que tomé los dos y voy a reducir un poco sus dimensiones, a sesgar, voy a hacer que esta esté por detrás, no, ambas están en la misma capa, déjame corregir, ahí está. Voy a aplicarle aquí un filtro. Bueno, el resultado no fue del todo el que yo esperaba, pero esto pretende ser una sombra. Si ponemos una sombra, que también está manejando conceptos de perspectiva, podríamos pensar que esta figura tiene volumen, que no es enteramente plana. Si además de ello a esta figura le pusiéramos un degradado, por ejemplo, todo esto que estoy haciendo, no te preocupes, lo vamos a ver posteriormente. Obviamente, como esto de aquí, esta sombra, es un duplicado de este otro, es una instancia, lo que le hice a uno le afectó a la otra. Imagina que no tenemos esto aquí, este rayo de luz. Entonces, si hacemos algo como esto,
Ya podemos pensar también en el volumen. Entonces, son varios elementos los que nos pueden ayudar a tener esa sensación de profundidad. Y hasta este punto solamente estamos hablando de objetos estáticos. Teníamos diferentes capas, acercar o alejar los elementos, tener sombras, aumentar o reducir el tamaño, algo que también puede ayudarnos a conseguir un efecto. Déjeme eliminar esto. Aquí tenemos otra. Es tener cierto difuminado. También nuestra vista, mientras más lejanos son los objetos, mayor dificultad va a encontrar para enfocarlos correctamente. Entonces, tener un objeto posicionado según la perspectiva de menores dimensiones y además de ello desenfocado, puede ayudarnos a reforzar esa apariencia. Lo otro que comentábamos. Estos son objetos estáticos. En movimiento, ¿cómo podemos hacer para simular esa profundidad? Es realmente sencillo. Un objeto que está en la lejanía se desplaza mucho más lento que uno que tenemos cerca. Y eso de decir desplazar es relativo. Más que nada estoy refiriéndome a que nosotros vayamos pasando por aquí, por ejemplo. Pensemos en un paseo en autobús o en automóvil y en un árbol que tenemos aquí cerquita y una montaña que tenemos a lo lejos, o bien una serie de árboles. A medida que nosotros pasamos, esto se va desplazando muy rápido, mientras que esto se va desplazando poco a poquito hasta que finalmente desaparece de nuestra vista. En ese sentido, vamos a hacer aquí una animación muy sencillita. Mm, Solo que nuevamente tengo en la misma capa ambos objetos. Ahí está. Vamos a hacer una animación entonces. Y esto, como te decía, tendrá que desplazarse rapidísimo. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Mientras que en ese mismo lapso, esta otra tendrá que desplazarse muy lentamente. De modo que el efecto más o menos sea algo como esto. Esto es así porque los objetos, cuando están cerca de nosotros, se pierden rápidamente de nuestro ángulo de visión. Vamos a pensar que nuestro ángulo de visión está limitado por los extremos de nuestros ojos. Si un objeto está muy cerca, rápidamente desaparecerá. Sin embargo, si un objeto está lejos, permanecerá mucho más tiempo allí. Ese efecto también nos puede ayudar a dar profundidad y lo mismo sucederá cuando hagamos desplazamientos frontales.